Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pasa un minuto de las 7:30, 6:30 en las Islas Canarias. Yo les suelo decir la hora por si ustedes tienen alguna cosa que hacer, como por ejemplo ir a trabajar para, como se dice popularmente, levantar España. Porque España la tenemos que levantar nosotros, visto lo visto, porque los gobernantes que tenemos, por desgracia, no van a hacer nada por mantenerla. Incluso si pueden, van a hundirla siempre y cuando de ello puedan sacar tajada. Es el momento de actualizar la información y lo vamos a hacer con Guillermo Díaz. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que José Félix Tezanos, presidente del CIS, ha sugerido que la trama de corrupción del PSOE que afecta a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García podría ser un montaje. Bueno, yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. El exdirigente socialista asegura que hay que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje y considera que no es imposible esta segunda opción. Tezanos señala que de momento hay gente, jueces y personal judicial que están intentando buscar dinero, pero no sabe si lo encontrarán. El presidente del CIS también se ha pronunciado contra la convocatoria de elecciones anticipadas, comparando las peticiones de adelanto electoral con la actitud de Donald Trump cuando perdió las elecciones y decir que quería elecciones porque no tenía derecho a ganarlas el otro candidato. Tezanos defiende que las democracias sólidas convocan elecciones cada 4 años independientemente de los resultados en las encuestas y critica la práctica de hacer elecciones cada año o incluso cada 2 años. Bueno, lo que estamos viendo es que para sostener un régimen como el actual, que por desgracia se aproxima peligrosamente al de una dictadura personalista, si estuviera en manos únicamente de Pedro Sánchez, así lo haría. Son necesarias diferentes cosas, como por ejemplo la injerencia de la política en la justicia. Vamos a intentar en la medida de lo posible que no ocurra, por eso está vigente esa huelga de jueces y fiscales. Y luego hace falta sobre todo una buena propaganda política, que es algo también propio de regímenes comunistas, de dictaduras, con una serie de hombres de confianza, manipuladores de la información pública, que consigan crear una opinión favorable para las personas que organizan toda esta trama. En el caso de las dictaduras, pues lógicamente para el dictador, como pasa en Venezuela. Esto ocurre con Nicolás Maduro. Y como les decimos, parece muy exagerado, pero por los síntomas que vemos, nos aproximamos a parecernos a Venezuela. En el caso del CIS, que saben ustedes que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que dirige José Félix Tezanos, es algo realmente llamativo, porque no solamente ha mancillado el propio CIS, la institución, sino que al final termina por hundir hasta el método científico, si es que contaba con algo de prestigio, porque ahora en este Centro de Investigaciones Sociológicas no hay más que maquillaje estadístico para servir a los propósitos, a los fines últimos de José Félix Tezanos, que me da la sensación que son los de halagar a quien le puso allí, a Pedro Sánchez. Y junto con este tema, que es sumamente importante cuando habla José Félix Tezanos de que la trama Cerdán podría ser un montaje que pone dudas sobre la corrupción, sobre los nombres propios de los corruptos, que es algo que sinceramente, señores, clama al cielo. Junto con el CIS también hay que poner el foco en otra institución fundamental para el control de la opinión pública, que es la Radio-Televisión Pública Española, RTVE, sobre todo teniendo en cuenta quién está puesto ahí. ¿Para velar por los intereses de los españoles? Pues ya les digo yo que no. Por los gastos que hacen, por los programas que contratan, por los periodistas cómodos para el régimen, favorables a la visión de Pedro Sánchez, que ponen en sus tertulias. Hablamos de José Pablo López, que es el director de esta corporación, en la que, insisto, se gasta muchísimo dinero y que quizás pues en una sociedad moderna, en un Estado democrático como el nuestro, no necesitaríamos una televisión pública cuyo único interés no es el de formar, informar y entretener, que es lo que se nos decía en la Facultad de Comunicación, que para eso estaba la televisión pública, sino que ahora mismo se ha convertido en una auténtica herramienta de propaganda. Que la paga usted, querido contribuyente, que usted paga Radio Televisión Española.
Cuando ve usted un programa de, yo qué sé, Silvia Inchaurrondo, de Jesús Cintora, de Javier Ruiz, por citar 3 nombres, sepa que usted les está pagando el sueldo. Incluso si no enciende la televisión, que es algo realmente dramático, ¿no? Porque si por lo menos dijéramos, no es que lo consumimos, pero es que usted no enciende la televisión y está obligado a financiar esta herramienta de propaganda, como pagamos también el CIS. Puesto que depende, como les decimos, de las arcas públicas, ¿no? De los fondos públicos. En fin, ya les digo, herramientas que sirven al interés de Pedro Sánchez. Nada nuevo bajo el sol. La UCO de la Guardia Civil investiga si Santos Cerdán aprovechó sus viajes a Suiza para ocultar patrimonio durante sus negociaciones con Puigdemont. El exsecretario de Organización del PSOE realizó una veintena de viajes entre el 2023 y el 2024 por orden de Pedro Sánchez, con frecuencia mensual y acompañado ocasionalmente por José Luis Rodríguez Zapatero. El periodo coincide con la investigación del Supremo sobre 19 cuentas en el extranjero y posibles cajas de seguridad donde custodiar dinero en efectivo. El juez Leopoldo Puente consideró el riesgo de fuga como uno de los motivos para decretar prisión provisional, señalando que se desconoce la verdadera situación económica de Cerdán y los posibles contactos y recursos en el extranjero. Según The Objective, la UCO prepara un informe patrimonial exhaustivo desde el 2014 hasta la actualidad. Suiza fue históricamente refugio de fondos de corrupción política, aunque desde el 2018 colabora más con autoridades extranjeras tras la presión internacional. Ya les hemos contado que el auto del juez respecto a Santos Cerdán dice que pertenecía a una organización criminal, a una auténtica mafia, una trama de corrupción, y tenemos que ver quién está en ese puesto número 1. Pero desde luego sería el colmo que Santos Cerdán hubiera aprovechado las negociaciones con Carles Puigdemont, aprovechando sus viajes a Suiza, para llevarse dinero, para ocultarlo en Suiza. En Suiza, en Armenia, en Panamá o en República Dominicana, que son los países posibles en los que la UCO está investigando el dinero. ¿Dónde está el dinero de la trama? Por citar alguna curiosidad de este informe de la UCO, tenemos que hacer alusión, por ejemplo, a entidades como el Bank of Africa, el Banco de África, una de las 12 entidades extranjeras señaladas directamente por los investigadores. Dense cuenta, señores, de cuál era el tipo de bancos en los que querían depositar el dinero. En concreto, por ejemplo, esto es una entidad bancaria de dudosa transparencia. Si fuera algo limpio, pues lo hubieran colocado pues en su cuenta corriente habitual, incluso a su nombre. Pero ya ven ustedes que era algo bastante opaco. Así que la justicia quiere saber, lógicamente, si parte del patrimonio de los implicados está oculto más allá de las fronteras españolas, que es lo que realmente apunta la investigación. Pero vamos a poner de nuevo el foco en si van a restituir el dinero, si en esas 479 cuentas bancarias que está investigando el Tribunal Supremo, pues se va a poder encontrar directamente el rastro de lo que presuntamente se han llevado. Insisto yo en lo de restituir el dinero, porque cuando uno pide perdón, si realmente está afligido, tiene que hacer un acto de contrición y restaurar, por así decirlo, o intentar solventar el daño ocasionado, ¿no? La pena que puede haber infligido a pues la persona a la que se ha ofendido. En este caso se ha ofendido a todos los españoles porque se han llevado nuestro dinero. Así que si realmente, como dice el Partido Socialista, ya han pedido perdón, bueno, pues que cumplan con el resto del protocolo dentro de este procedimiento. Pedir perdón, realmente estar compungidos, afligidos, reconocer ese daño y restituir el dinero. Que devuelvan el dinero. Y ojo al dinero, que es mucho, porque el importe, según el auto del juez, teniendo en cuenta el modus operandi, teniendo en cuenta que llevan 7 años de mordidas con adjudicaciones públicas, no sería solamente de 1 millón de euros, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, 1 millón de euros a repartir entre 3, dice el juez que le sabe a poco, que podrían ser nada más y nada menos que 500.000 millones de euros. Eso sí, eso también podría ser, si uno se pone a sumar, con que solo fuera el 1% de las adjudicaciones públicas en las que han tenido acceso directo, el 1%, sería muchísimo más. La cantidad al final, ayer les decíamos que era algo meramente anecdótico. Uno no puede pensar cuánto dinero son 500.000 millones de euros, y es que no te cabe en la cabeza. Pero, pues quizás es llamativo, ¿no? ¿Cuánto dinero se han llevado? Pues ya ven ustedes. ¿Qué podríamos haber hecho con ese dinero? ¿Qué sé yo? Mejorar la T4,
mejorar, por ejemplo, los accesos en tren, la alta velocidad española, otras muchas cosas. Pero es que lo de la T4 de ayer, telita, ¿eh? Ayer hubo un episodio de caos en la T4 de Barajas por un fallo informático que ha colapsado los controles de pasaportes, dejando atrapados a cientos de viajeros que han perdido sus vuelos. La Policía Nacional confirma un problema informático puntual en las aplicaciones policiales que coincidió con una acumulación de vuelos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. AENA explica que había unos 9.000 pasajeros en 3 horas, algo que el aeropuerto no puede soportar. Los sindicatos policiales de Jupol y SUP culpan a AENA y a Óscar Puente por la falta de previsión y organización, mientras Interior niega la falta de personal, asegurando que había 32 policías trabajando en 16 cabinas operativas. Los pasajeros que perdieron vuelos tienen complicado recuperar el dinero, ya que las aerolíneas no son responsables de las aglomeraciones en controles de seguridad. Es el segundo día consecutivo de caos en infraestructuras de transporte tras la paralización de los AVE en Madrid, Sevilla y Málaga. Bueno, tenemos que recordarles que lo que pasa en el aeropuerto de Madrid-Barajas quizás tenga relación directa con una noticia que conocíamos hace apenas un mes, un poquito menos. Les contábamos cómo había conseguido, pues nada más y nada menos que un acuerdo histórico el aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat, una inversión millonaria, hablando de 3.200 millones de euros, porque había logrado ese acuerdo con la Generalidad directamente desde, pues ya saben ustedes, las instituciones gubernamentales a nivel nacional. Ellos habían conseguido, pues, ese pequeño chantaje, entre comillas, sin entre comillas, al gobierno de la nación, para que se inviertan 3.200 millones en la ampliación del aeropuerto de Barcelona. ¿Y qué pasa en Madrid? Bueno, pues ayer vivimos una jornada terrible, un auténtico caos en la T4 de Barajas. Seguro que han visto ustedes las imágenes de las largas colas que se suman a la enésima avería del AVE. Se multiplican en redes sociales esas imágenes. Estamos en el comienzo del mes de julio, estamos en la operación salida. Y también es curioso cómo AENA en un primer momento dijo que el problema venía de un fallo informático puntual en la zona de control de pasaportes, pero claro, esto no explica cómo de repente pues vimos a muchísimos pasajeros perdiendo sus vuelos por los check-ins desbordados. O sea, si realmente solamente fuera el control de pasaportes, que es el control, por así decirlo, policial, cuando uno hace el check-in, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque simplemente el check-in viene a ser, pues en el caso de la facturación, depositar en cada una de los mostradores las valijas, las maletas. Pero si se hace check-in online, pues tampoco tiene mucho sentido. Controles de seguridad, eso sí, colapsados, pues como les decíamos, por ese problema informático puntual, pero rápidamente Jupol, que es una de las asociaciones que aglutinan a la policía, ha dicho que pues únicamente no era eso y que se sienten desprotegidos. Vienen mucho tiempo advirtiendo de cuál es la desprotección en Barajas. Acuérdense ustedes también de cómo se quejaron de que había hasta chinches en los mostradores de diferentes compañías por todos esos personas sin hogar que están viviendo en el aeropuerto de Barajas. En fin, habrá que ver si se está actuando adecuadamente en las infraestructuras en nuestro país, porque Barajas es un emblema y lo saben ustedes. Nosotros tenemos una posición geoestratégica fundamental y somos un punto de entrada y de salida para la Unión Europea. Y además, el turismo es uno de los sectores económicos que mueven más dinero en nuestro país. Cuando hablamos de la reindustrialización, cuando hablamos de apoyar el turismo, pues también tenemos que ver las infraestructuras que invitan a los turistas que nos visiten. Ya no solamente estoy hablando de esos enlaces, en el sentido de que España es muy importante para las conexiones, por ejemplo, con América, sino que también les tenemos que decir que el turismo es un motor económico de España, indudablemente. Y lo digo en relación con el aeropuerto de Barajas y también con la alta velocidad, sobre todo con las conexiones entre Madrid y Andalucía, porque esto traslada una pésima imagen de nuestro país y además, curiosamente, en la misma semana en la que tiene lugar la cumbre de Naciones Unidas en España, la cumbre de la ONU, de la que les hemos hablado también. Así que habría que ver si alguno de esos mandatarios que han acudido a la cumbre de la ONU quedó aislado en esos trenes y, sobre todo,
¿Por qué está Óscar Puente, el ministro de Transportes, enmudecido? Él que acudía a las redes sociales para criticar muchas cosas y de repente cuando se hablan de problemas directos en su ministerio, silencio sepulcral. Y echa balones fuera, como también ha hecho, por ejemplo, María Jesús Montero. En medio de este caos hay situaciones dramáticas. Ayer se lo contábamos, una anciana de 84 años tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo por una insuficiencia respiratoria después de haber estado aislada en un convoy con el calor que hace en España en estas fechas y durante bastante tiempo. Hay una serie de memes en redes sociales que esto es algo bastante genuino de nuestro país. Cuando alguien pone algún mensaje diciendo, bueno, me voy a coger un tren a Málaga, me llevo el Quijote, me llevo el Conde de Montecristo, batería cargada, además víveres para 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque es la auténtica inseguridad acudir al transporte público que, insisto, en el caso de la alta velocidad no es barato ni mucho menos, que estamos pagando precios desorbitados que antes no se conocían, y ahora han subido muchísimo los precios de esos billetes de alta velocidad. Mientras que, pues ya ven, se continúan repitiendo los paros. Lo de ayer en la alta velocidad Madrid-Andalucía fue tremendo. En el caso de las conexiones con Cataluña, se escuda el Ministerio de Transportes que respondía pues a un incendio del que también les contamos aquí que había habido 2 muertes en el incendio de Lérida. Cuestiones desde luego dramáticas, sobre todo teniendo en cuenta que se tarda mucho a veces en extinguir los incendios. Estamos apoyando también, por ejemplo, a los bomberos, a los servicios forestales, o también se lo están llevando crudo. En fin, preguntas que ponemos encima de la mesa. Pero les contamos esto y mientras tanto siguen esas políticas buenistas que tanto le gusta, por ejemplo, al gobierno de Pedro Sánchez y a veces también a sus socios. El gobierno enviará 400 menores inmigrantes no acompañados al CREADE de Pozuelo de Alarcón tras la aceptación del PP de Ayuso, sumándose a las 250 plazas que se habilitarán en el Centro Canarias 50 de Gran Canaria. La consejera madrileña Ana Dávila confirmó que Madrid cumplirá con su responsabilidad legal y moral de acoger a los menores, señalando que el centro está gestionado por el Ministerio de Inclusión. Vox ha criticado duramente la decisión, exigiendo a Ayuso que plante cara a Sánchez y frene este despropósito, pidiendo la repatriación de los menores a sus países de origen mediante la aplicación de la ley de extranjería. La formación de Abascal también ha denunciado que la Comunidad de Madrid destinó casi 2 millones de euros a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado desde el año 2021, calificándolo como otro escándalo del bipartidismo que alienta la inmigración ilegal. Bueno, es que de hecho les diría que directamente esto es un efecto llamada, que se ha utilizado mucho este término cuando vemos este tipo de cuestiones, este tipo de licitaciones, de centros para inmigrantes ilegales. Lo que hace es fomentarse que vengan más, ¿no? Porque aquí se les trata tan bien, se les cuida tanto, no se le ponen trabas, no se le ponen problemas, no se les deporta, pues lógicamente es como si fuera una herramienta de publicidad, de propaganda. Es una invitación a que vengan, a que sigan vulnerando la ley, que sigan penetrando de manera ilegal en nuestras fronteras. Y es dramático el caso de los menas, sobre todo si son menores, porque en muchas ocasiones se cuelan casos que habría que quizás pedirle también al gobierno un poco de altura de miras y que realmente pues se pudiera mejorar el control para saber a quién se le deja pasar, a quién se deporta y sobre todo, ojo a esa hipocresía de la izquierda con la infancia, que lo hemos puesto en muchas ocasiones encima de la mesa, porque si realmente son menores, con quien tiene que estar es con sus padres, que es la mejor manera de proteger a la infancia. Pero claro, luego vemos al Partido Popular que vota a favor de centros de inmigrantes ilegales hasta que llegan partidos políticos como Vox que se lo impiden. Y les estoy hablando lógicamente del ejemplo de Murcia. Porque ayer se dijo también en esta mesa, para que el Partido Popular haga políticas de derechas, lo que necesitamos es a un partido que le lleve por el camino de la derecha, porque la cabra tira al monte y, como ya les hemos dicho, en el Partido Popular son muy moderados, son muy de centro centrado, que les parece algo más bonito, que huele mejor y, por tanto, lo que quieren hacer es políticas socialdemócratas. Y esto lo hemos visto en boca de líderes, como les decía yo antes, con Borja Semper, que habla de ese PSOE bueno, al igual que hace García Paje, al igual que hace Lambán, bueno, pues un poquito entre ellos cubriéndose. Así que tenemos que estar pendientes de lo que hacen precisamente con estos centros de inmigrantes
y lo que hacen partidos como Vox para intentar controlar al gobierno de Murcia, donde allí ya saben que tiene un poquito más de mando en plaza, sobre todo teniendo en cuenta que puede controlar según qué presupuestos. En el caso de Murcia dieron atrás en la compra de viviendas para acoger a menores inmigrantes y de hecho hemos conocido cómo la Consejería de Política Social canceló directamente esa iniciativa ante pues la amenaza de Vox de no apoyar los presupuestos, porque Vox, entre otras muchas cosas, quiere saber dónde va el dinero. Pues en fin, señores del Partido Popular, eso les pasa luego en la Comunidad de Madrid, eso le pasa a la alcaldesa de Pozuelo. Ya saben ustedes que Pozuelo es un feudo histórico del Partido Popular, que ahora, pues la propia alcaldesa ha tachado de temerario eso de enviar a 400 menores inmigrantes a un centro en su municipio. Si les habéis dejado, pues normal que el gobierno nacional pues quiera poner ese centro allí específicamente para hacer daño al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso con esos 400 menores. Dicen directamente desde el gobierno de la Comunidad de Madrid que no han sido informados de esa decisión de forma oficial, que básicamente lo que ha sido es pues la comunicación de la actividad directa, pero sin informar previamente al gobierno municipal, al gobierno regional. Bueno, pues como se suele decir, de esos polvos estos lodos, y sobre todo, señores, tendrían que estar ustedes clamando día tras día por los derechos de los menores. Los derechos de los menores y sobre todo con esa estrategia respecto a los menas, que debería ser una estrategia nacional seria y no un ejemplo de improvisación, que es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, que básicamente lo que quiere hacer es maquillar la saturación del sistema, concretamente por el punto de entrada que es Canarias, y a partir de ahí pues empezar a repartir cada uno de estos inmigrantes en diferentes comunidades, especialmente teniendo en cuenta las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular. Pues señores, es un drama, pero se lo merecen, señores del Partido Popular, teniendo en cuenta que no han sabido cortarle los pies al Partido Socialista cuando podían, y en materia migratoria es un caso claro. Pero señores, también queremos poner la vista en el extranjero, teniendo en cuenta la cuestión de Oriente Medio. Hemos tenido una información reciente sobre lo que pasa en Irán, donde, como les contamos, había un alto al fuego, y vamos a ver por dónde van los tiros. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha promulgado la ley que suspende definitivamente la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA, tras ser aprobada por el Parlamento. La norma prohíbe la entrada de inspectores del organismo si no se garantiza la seguridad de las instalaciones nucleares del país. La medida llega en medio de las tensiones tras la ofensiva israelí del 13 de junio y el posterior bombardeo estadounidense del 22 de junio contra 3 instalaciones nucleares iraníes. El Consejo de Guardianes avaló la decisión parlamentaria después de que el Ministerio de Exteriores iraní pidiera al director de la OIEA, Rafael Grossi, que se adhiriera a sus funciones técnicas y evite ser influenciado políticamente. Irán se unió al Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970 y asegura que su programa es pacífico, pese a acumular más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al uso militar. El Tratado de No Proliferación obliga a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y someterse a inspecciones de la Agencia Nuclear de la ONU. Bueno, pues ponemos la vista en Oriente Medio también pensando en Estados Unidos y la gestión tan importante que ha hecho de ese conflicto bélico. Yo siempre les digo lo mismo, no se fíen de Irán, no se fíen de los aliados de Irán, como son por ejemplo los terroristas de Hamas, que detentan el poder en Gaza, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. En el caso concreto del programa nuclear habían dicho algo así como que se quedaba desactivado. De hecho, Donald Trump dijo que había retrasado su programa nuclear con estos ataques del Pentágono hasta 2 años, pero habrá que ver realmente en qué se materializan, porque no es precisamente la República de los Ayatolás un régimen transparente, ni mucho menos, y sobre todo, como les digo, ojalá sea cierto que ya no representa Irán una amenaza nuclear, pero visto lo visto, también les pasó algo parecido con el Nuclear Deal, con ese pacto nuclear, que al final pues ya ven ustedes que sottovoce estaban rearmándose y sobre todo activando este programa. En muchos casos dicen que con intereses científicos, más que con intereses armamentísticos. Bueno, pues créanse ustedes lo que quieran, pero yo, en general, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Hamas, cuando hablamos también de socios, como es el caso de Podemos, que siempre ha apoyado a estos regímenes, pues también hay que pensar que quizás algo nos quieren colar
¿Por qué? Pues porque la historia nos ha enseñado que en muchas ocasiones no dice la verdad. Y cuando hablamos de Irán hablamos generalmente del programa nuclear, pero también hay que recordar la magnitud del daño que ha hecho Estados Unidos e Israel al régimen de Ali Khamenei, de los ayatolás, concretamente cómo se ha atacado directamente su poder, aunque, como les digo, en estos países en los que no hay precisamente transparencia, tampoco se sabe de manera cierta hasta qué punto se ha desactivado este régimen. Les contamos que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es, por así decirlo, la fuerza militar clave que defendía los ideales, o que defiende los ideales de la República Islámica de Irán, pues sufrió la pérdida de varios comandantes experimentados, comandantes que estaban en la cúpula y en contacto directo con Ali Khamenei. En fin, confiemos en la caída de este régimen, en el sentido de que para mí que haya una república islámica no es una buena noticia para nadie, en el sentido de que se están cercenando las libertades, los derechos humanos, que es algo que nosotros aquí proclamamos por activa y por pasiva, y no en vano este programa se llama Mañanas en Libertad. Así de claro lo tenemos también en esta emisora, que es Radio Libertad. En fin, nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Es el momento de hablar con nuestra compañera y querida amiga Rebeca Crespo para contarnos qué trae La Gaceta en su portada. Rebeca, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es analizamos cómo la presentación de una moción de censura paralizaría la ley con la que el Gobierno pretende tomar la UCO y borrar sus casos de corrupción. Esa moción de censura que rechazan desde el Partido Popular, a no ser que consigan los votos necesarios. Esto es lo que argumentan desde la formación de Núñez Feijóo. Pues hoy analizamos cómo esa moción de censura podría paralizar esa ley con la que el Ejecutivo socialista quiere tomar el poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En el ámbito internacional nos vamos hasta el Parlamento Europeo, la Comisión Europea. Hoy hemos sabido que von der Leyen viajó en avión privado al menos 16 veces en el año 2024, mientras desde la Comisión se insiste y se exigen recortes en CO2 a los europeos. Todos estos viajes, por cierto, fueron costeados con fondos de la UE. Y hay algunos que fueron por persona bastante caros, porque von der Leyen no viaja sola. Si quieren saber todos los detalles, entren en Gaceta.es. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión que este jueves están firmadas por Jaume Vives y Carlos Esteban. Gracias y feliz jueves para todos. Muchas gracias, Rebeca. Sobre todo seguiremos muy de cerca la opinión de la Gaceta, porque es interesante todo lo que escriben y sobre todo grandes análisis los que encontramos allí, como por ejemplo también de compañeros de esta casa, Alba Vila, José Javier Esparza. En fin, firmas de lo primero para que ustedes estén informados y también tengan el mejor análisis y en el fondo ustedes se formen su propia opinión, que es lo más importante, que ustedes tengan sentido común y opinión propia, que es algo que desgraciadamente en nuestro país a veces brilla por su ausencia, sobre todo en ámbitos y altas esferas políticas. Como les digo, 8 de la mañana, casi faltan unos segunditos, 7 de la mañana en las Islas Canarias, momento de una pausita publicitaria y enseguida actualizamos la información con don Eric Gutiérrez.